Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, se puede lograr. Ahora piensa conmigo, ¿y si todo lo que has creído hasta hoy sobre el éxito y el dinero te ha estado manteniendo estancado? ¿Y si la verdadera cárcel no fuera la falta de oportunidades, sino los pensamientos que repites todos los días? ¿Te has dado cuenta de cómo, después de los 35 años, mucha gente empieza a creer que se perdió el tren de la vida, que lo que no se ha logrado hasta ahora probablemente nunca lo será? Ese pensamiento es uno de los mayores saboteadores del éxito. La ciencia y la psicología ya han comprobado que el cerebro humano no hace una distinción clara entre lo que imaginas vívidamente y lo que realmente vives. Eso significa que cuando te ves fracasado, inseguro y limitado, tu mente lo registra como realidad y trabaja para mantenerte exactamente en ese estado. Pero cuando te comportas, te vistes, hablas y actúas como si ya hubieras conquistado lo que deseas, la mente empieza a crear nuevas conexiones que comienzan a alinear tu vida con ese futuro que decidiste ver. Piensa en la última vez que te repetiste, esto no es para mí, o ya no tengo edad para empezar algo nuevo. ¿Cuántas puertas cerraste sin darte cuenta? Ahora imagina lo contrario. ¿Y si dijeras con convicción, yo merezco, esto ya es mío, yo ya estoy viviendo esto? ¿Parece absurdo? Pues es exactamente ese tipo de contradicción lo que despierta tu mente a nuevas posibilidades. Roger Bannister, por ejemplo, escuchó durante años que correr una milla en menos de 4 minutos era imposible. Los médicos decían que el cuerpo humano no lo soportaría. Él no aceptó ese límite. Antes de alcanzar la marca, se veía mentalmente cruzando la línea, oía los gritos de la multitud, sentía la respiración pesada del esfuerzo, como si ya lo hubiera conseguido. Hasta que un día en 1954, lo imposible se convirtió en realidad. Y aquí está la cuestión. ¿Cuántas barreras todavía cargas que, en el fondo, solo existen porque tú las creíste? Después de los 35, tienes aún más motivos para aplicar esto, porque ya has acumulado experiencias, ya has visto altos y bajos, y aún así, muchas veces sigues repitiendo patrones que no funcionan. Entonces, ¿por qué no invertir esa lógica? ¿Qué pasaría si todos los días te despertaras y empezaras a vivir como tu yo del futuro? No se trata solo de pensar, sino realmente de sentir. Caminar con la postura de alguien que ha ganado, hablar con la seguridad de quien ya conquistó, tomar decisiones como quien ya está ahí. Esta práctica se llama ensayo mental y cambia la forma en que te ves a ti mismo y cómo los demás empiezan a verte. La neurociencia llama a esto neuroplasticidad. Cada vez que repites una experiencia mental con emoción, tu cerebro refuerza los circuitos ligados a esa experiencia. En otras palabras, estás literalmente entrenando tu mente y cuerpo para vivir eso. Si siempre te ves como alguien endeudado, inseguro y lleno de limitaciones, tu cerebro filtra la información para confirmarlo. Pero si empiezas a verte como próspero, digno y capaz, el filtro cambia y las oportunidades que antes pasaban desapercibidas empiezan a aparecer ante tus ojos. Ahora reflexiona. ¿Y si durante 7 días seguidos, al despertar, cerrarás los ojos y visualizaras tu vida ya transformada? ¿Cómo estaría tu casa, tu coche, tu salud? ¿Qué tipo de conversaciones tendrías con tus amigos? Puedes hasta pensar que es exagerado, pero haz esta prueba. Vístete como si ya hubieras alcanzado un nuevo nivel. Habla como alguien que ya tiene claridad y convicción. Durante este periodo, observa cómo las personas a tu alrededor empiezan a reaccionar de manera diferente. El mundo percibe cuando crees en lo que dices. Napoleon Hill lo vivió en carne propia. Antes de convertirse en el autor de Piense y hágase rico, era solo un joven reportero, sin prestigio, sin dinero, sin futuro definido. Cuando Andrew Carnegie lo desafió a entrevistar a los hombres más exitosos de la época, Hill no tenía recursos ni influencia, pero asumió la identidad de investigador y escritor, incluso sin ser aún reconocido como tal. Se comportaba como alguien que ya estaba destinado a escribir uno de los libros más influyentes del mundo sobre el éxito. Fue esa actitud la que abrió puertas, la que hizo que empresarios y líderes
respetaran su presencia y compartieran sus secretos. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a seguir viviendo como alguien derrotado, repitiendo viejos patrones, o vas a empezar a actuar como quien ya ganó? Piensa en eso, porque al final de cuentas no se trata de esperar a que ocurra un milagro, sino de decidir quién serás a partir de ahora. Tu futuro ya existe dentro de ti, pero solo se volverá real en el momento en que elijas vivir como si ya fuera presente. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo, estoy intentando mejorar mi vida? Esa pequeña frase, tan común, revela mucho más de lo que parece. Denuncia la identidad de alguien que todavía no se ve como un ganador. Es como si cada vez que lo repites, estuvieras reforzando para ti mismo que todavía no eres capaz, que todavía falta algo, que el éxito está siempre distante. Ahora compara con quien afirma, yo soy exitoso. ¿Percibes la diferencia? La primera expresión está cargada de esfuerzo, de lucha, de peso. La segunda transmite certeza, convicción, hasta ligereza. Ahí reside el verdadero secreto. No alcanzas una nueva realidad solo cambiando lo que haces, sino principalmente cambiando quién crees que eres. La psicología ya ha comprobado que la identidad es el filtro que comanda nuestros resultados. Las personas que se ven como fracasadas tienden a repetir actitudes que refuerzan esa visión, evitan riesgos, se sabotean inconscientemente, toman decisiones demasiado pequeñas para el tamaño de los sueños que dicen tener. Y lo contrario también es cierto. Quien asume la identidad de ganador empieza a actuar en coherencia con esa imagen. Es casi automático. Piensa en alguien que se define como atleta. Esa persona no necesita esforzarse para levantarse temprano y entrenar, porque ya es parte de lo que es. Ahora compara con alguien que dice, estoy intentando ponerme en forma. Esa persona vive en conflicto. Cada entrenamiento es una batalla. Cada elección de alimentación saludable exige fuerza de voluntad. La diferencia no es el esfuerzo, es la identidad. John F. Kennedy lo sabía cuando declaró en plena Guerra Fría que los Estados Unidos llegarían a la Luna en esa década. No dijo que lo intentarían, que quizás lo lograrían, que estaban estudiando la posibilidad. Dijo que llegarían. Esa frase transformó la identidad de toda una nación. De repente, ingenieros, matemáticos y administradores que se veían como trabajadores comunes empezaron a verse como pioneros que llevaban el destino de la humanidad. La identidad cambió antes de que apareciera el resultado. Y fue exactamente lo que Napoleon Hill experimentó en su propia vida. Cuando era joven fue desafiado por Andrew Carnegie a entrevistar a los hombres más ricos y exitosos de los Estados Unidos. No tenía nombre, no tenía dinero, no tenía influencia. Cualquiera en su lugar podría haber pensado, ¿quién soy yo para acercarme a esas personas? Pero Hill decidió asumir la identidad de investigador, de escritor, de alguien que tenía la misión de revelar al mundo los secretos del éxito. Ese cambio interno fue tan poderoso que líderes como Thomas Edison, Henry Ford y Alexander Graham Bell le abrieron sus puertas. Es imposible no sentir la fuerza de esta historia. Un simple joven sin nada se convirtió en alguien escuchado por gigantes solo porque creyó en quien ya era, antes de cualquier libro publicado o fama conquistada. Y ahora quiero que reflexiones profundamente. ¿Quién crees que eres? Porque tus elecciones diarias están directamente ligadas a la respuesta de esta pregunta. ¿Te dices a ti mismo que eres una persona que intenta, que lucha pero nunca llega? ¿O ya te presentas, aunque sea en silencio, como alguien que merece, que conquista y que pertenece al lugar donde sueñas estar? Si no cambias esa identidad, no importa cuántos cursos hagas, cuántos planes elabores o cuántos libros leas, siempre vas a terminar volviendo al punto de partida. Es como un termostato. Puede incluso subir temporalmente, pero vuelve al nivel programado. La ciencia llama a esto disonancia cognitiva. Cuando actúas de una forma que no coincide con tu identidad, tu mente crea incomodidad hasta que regresas a lo que crees que es verdad sobre ti mismo.
Y ese es el motivo por el cual tanta gente no puede sostener el éxito. Ganan dinero y luego lo pierden. Entran en buenas relaciones y luego las sabotean, alcanzan resultados y luego vuelven a cero. Porque nunca cambiaron la identidad, solo cambiaron el comportamiento. El error que la mayoría de las personas comete es creer que primero necesitan alcanzar resultados para luego verse como alguien exitoso. Pero es justamente lo contrario. Necesitas verte como alguien exitoso para que los resultados puedan aparecer. Entonces te pregunto, si ya pasaste de los 35, ¿hasta cuándo vas a seguir repitiendo que estás intentando? Porque tal vez el único paso que falta para que tu vida cambie no sea conquistar algo nuevo afuera, sino decidir quién eres aquí adentro, hoy. ¿Cuántas veces has dejado de intentar algo porque pensaste, ¿y si fracaso? Ese es uno de los mayores ladrones de oportunidades de la vida. El miedo al fracaso es silencioso, pero devastador. Paraliza, te hace creer que es mejor no arriesgarse que sentir el dolor de la derrota. Y sin embargo, cada vez que cedes a ese miedo, es como si firmaras un contrato con la mediocridad, aceptando vivir por debajo de lo que realmente podrías. Ese es el punto. No es el fracaso en sí lo que destruye, sino la forma en que lo interpretas. Piensa en cuántas situaciones has retrocedido. Tal vez dejaste de abrir un negocio por miedo a perder dinero. Tal vez evitaste una conversación importante con alguien por temor al rechazo. Tal vez renunciaste a cambiar de carrera porque imaginaste que podría no funcionar. Pero dime, ¿y si lo hubieras intentado? Lo peor que podría haber pasado sería acumular experiencia. Lo mejor sería transformar completamente tu vida. Y es justamente ese razonamiento el que separa a quienes llegan lejos de quienes pasan los años lamentándose. La historia está repleta de personas que, si hubieran cedido al miedo, nunca habrían hecho nada grandioso. Abraham Lincoln es un ejemplo brutal de esto. Enfrentó 8 derrotas en elecciones, quebró en negocios, sufrió profundas crisis emocionales y hasta perdió a la mujer que amaba. La mayoría de las personas habrían interpretado cada una de estas situaciones como señales de que no eran capaces. Pero Lincoln no. Él veía cada fracaso como parte de la preparación para algo mayor. Se comportaba como alguien destinado a liderar, incluso cuando parecía estar hundiéndose. Al final se convirtió en presidente de los Estados Unidos y uno de los mayores líderes de la historia. Recuerda algo, después de los 35, el miedo al fracaso suele intensificarse. ¿Por qué? Porque ya has acumulado responsabilidades, familia, cuentas, compromisos. El peso de las consecuencias parece mayor. ¿Pero acaso no es exactamente por eso que deberías arriesgarte? Porque si no cambias ahora, ¿cuánto tiempo más piensas posponer la vida que deseas vivir? Dentro de 10 años mirarás hacia atrás y te preguntarás, ¿y si lo hubiera intentado? Napoleon Hill también vivió momentos así. Durante la crisis de 1929, perdió casi todo, incluyendo la seguridad financiera y la estabilidad familiar. Sería fácil rendirse, pero no permitió que el miedo lo consumiera. Por el contrario, fue en ese periodo que reunió fuerzas para escribir aún más sobre la importancia de la fe y la persistencia. ¿El resultado? Sus libros siguieron inspirando a millones de personas, atravesando generaciones. Ese es el poder de no permitir que el fracaso sea definitivo. Y ahora te provoco. ¿Cómo encararías tus desafíos si tuvieras la certeza absoluta de que el éxito ya es inevitable? ¿Dejarías de intentar abrir un negocio solo porque alguien se pueda reír de ti? ¿Dejarías de buscar un nuevo trabajo porque podría ser rechazado? ¿Dejarías de invertir en un sueño porque existe el riesgo de perder? Fíjate, el riesgo de perder siempre va a existir, pero el riesgo de no intentarlo es infinitamente mayor, porque te garantiza que nada va a cambiar. La mayoría de la gente sobreestima lo que puede lograr en un solo día y subestima por completo lo que puede alcanzar en una década. Este error de percepción lleva a muchos a buscar grandes transformaciones de forma inmediata, mientras descuidan el verdadero motor del cambio: los pequeños hábitos,
repetidos de manera consistente todos los días. Es como si quisieras construir una casa empezando por el techo, sin darte cuenta de que la base sólida se construye colocando cada ladrillo, en cada detalle, repetido incansablemente. Y cuando hablamos de éxito, esa base son los rituales diarios. Detente y observa tu propia rutina. ¿Cuál es la primera cosa que haces cuando despiertas? Muchos, casi sin darse cuenta, agarran el celular, se sumergen en las redes sociales y ya empiezan el día alimentando la mente con información que no aporta nada. En media hora la energía ya se ha drenado, la claridad mental ya se ha comprometido. Ahora imagina que en lugar de eso, crearas un ritual simple, pero poderoso, para alinear tu mente con tus objetivos. 10 minutos de visualización, 5 minutos para escribir tus prioridades, unos instantes de silencio para conectar con la versión de ti que ya ha conquistado lo que deseas. Parece pequeño, pero es precisamente ese pequeño detalle que acumulado crea lo grande. Vince Lombardi, el entrenador de los Green Bay Packers, lo sabía mejor que nadie. Cuando tomó un equipo en completa decadencia, no se enfocó en grandes cambios inmediatos, sino en rituales diarios, repetidos hasta el cansancio. Sus jugadores practicaban fundamentos básicos con tanta disciplina que poco a poco la identidad del equipo se transformó. Dejaron de verse como perdedores y empezaron a comportarse como campeones, incluso antes de ganar en el marcador. El resultado fue histórico: 5 títulos en 7 años. La transformación no comenzó en días de gloria, comenzó en rituales diarios. Y aquí está la conexión directa con tu vida. ¿Cuáles son los rituales que mantienes hoy? ¿Organizas tu espacio de trabajo como alguien que ya es próspero? ¿O vives en medio del desorden, reforzando la idea de que nada fluye? ¿Te vistes como la versión de ti mismo que deseas alcanzar o simplemente como alguien que está sobreviviendo? Puede parecer superficial, pero no lo es. Tu ambiente, tu apariencia, tus palabras, todo comunica a tu mente una identidad. Si vives como alguien desorganizado, exhausto y sin claridad, no esperes que los resultados sean diferentes. Napoleon Hill lo vivió intensamente. Durante la crisis de 1929, cuando la miseria y la desesperación se apoderaban de millones de estadounidenses, él pudo haber renunciado. Pero fue en ese periodo que mantuvo el ritual de escribir todos los días, incluso sin saber si alguien publicaría sus ideas. Cultivó un hábito diario de disciplina que, al final, resultó en obras que han trascendido generaciones. Imagina si hubiera cedido al caos externo y abandonado sus rituales. El mundo nunca hubiera recibido la ley del triunfo, o piense y hágase rico. Y aquí hay un detalle importante que la psicología comprueba. Cuando creas y repites rituales, tu cerebro entra en un proceso llamado disonancia cognitiva. Esto significa que no soporta la incoherencia entre tu identidad actual y los nuevos hábitos que estás cultivando. La tendencia natural de la mente es alinear los comportamientos con la nueva identidad. Es exactamente por eso que al principio tus nuevos rituales pueden parecer incómodos, hasta falsos. Pero esa incomodidad es señal de crecimiento, porque tu cerebro se está reorganizando para sostener la versión mejor de ti. Ahora te pregunto, ¿qué rituales diarios has estado cultivando que están moldeando tu identidad? Porque, te guste o no, están moldeando tu vida. Tal vez ya estás atrapado en pequeños hábitos que refuerzan la escasez, la inseguridad y la procrastinación. Pero de la misma manera, puedes empezar hoy a construir hábitos que refuercen la prosperidad, la claridad y la disciplina. Es una elección, y si asumes esa elección, dentro de 10 años no mirarás hacia atrás preguntándote dónde te equivocaste, sino agradeciendo por haber comenzado el día en que decidiste vivir como alguien que ya había triunfado. Las palabras que usas diariamente no son solo un reflejo de lo que piensas, son una orden directa para tu mente y moldean la forma en que percibes la realidad. ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo, voy a intentar? Esa expresión aparentemente inofensiva ya lleva dentro de sí la semilla de la duda,
como si el fracaso fuera una posibilidad natural. Lo mismo sucede cuando dices quién sabe algún día, o si todo sale bien. Son frases que programan tu cerebro para esperar incertidumbre, limitación y aplazamiento. Y la pregunta es, ¿acaso no has estado alimentando tu propio estancamiento solo por las palabras que repites todos los días? La neurociencia ya ha demostrado que el lenguaje no es solo comunicación, es programación mental. Cuando dices yo soy, yo voy, yo decido, activas circuitos cerebrales ligados a la convicción y al enfoque. Pero cuando usas quizás, si se da, yo espero, la activación es completamente diferente, señalando la vacilación y la vulnerabilidad. Es como si estuvieras constantemente enviando señales confusas a tu propio cerebro y por consiguiente a la vida. Piensa bien, si vives afirmando que no puedes, que no tienes condiciones, ¿por qué esperarías que tu mente y tus acciones se alinearan con resultados grandiosos? Winston Churchill entendió esto en uno de los momentos más oscuros de la historia. Cuando Inglaterra estaba al borde de la rendición, no podía darse el lujo de ser vago. Ante el Parlamento, no dijo que intentarían resistir o que quizás podrían aguantar un poco más. Dijo con absoluta firmeza, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, nunca nos rendiremos. Esas palabras no eran solo un discurso político, se convirtieron en una arquitectura mental que sostuvo a toda una nación contra todas las probabilidades. Ahora dime, ¿qué palabras has usado para sostener tu vida en momentos de crisis? ¿Te has fortalecido o te has debilitado con el vocabulario que repites? La forma en que hablas del dinero es un ejemplo claro. ¿Cuántas veces has dicho, no puedo pagar, no alcanza, está muy caro? Cada vez que lo pronuncias, refuerzas en tu mente la identidad de alguien limitado. Intenta cambiar por frases como estoy priorizando inversiones mayores o estoy organizando mis recursos de manera estratégica. Parece solo un juego de palabras, pero no lo es. Es un reposicionamiento mental. Y cuando tu mente empieza a ver abundancia en lugar de escasez, las oportunidades aparecen donde antes solo había bloqueos. Y aquí está un punto crucial. Las preguntas que te haces también son palabras poderosas. Cuando enfrentas un problema, te preguntas, ¿por qué esto siempre me pasa a mí? ¿O qué puedo aprender y ganar con esto? La primera pregunta te coloca en el papel de víctima. La segunda te coloca en el papel de creador. Tu cerebro es una máquina de encontrar respuestas y va a buscar evidencia para justificar la pregunta que haces. Entonces, si te preguntas, ¿por qué soy tan desafortunado?, va a enumerar una serie de situaciones que refuerzan esa visión. Pero si te preguntas, ¿cómo puedo transformar esto en una ventaja?, va a buscar soluciones, ideas y caminos que estaban invisibles hasta entonces. Ahora te reto. ¿Qué tal pasar una semana completa prestando atención rigurosa a las palabras que usas? Observa cada vez que digas algo en automático que exprese duda, limitación o derrota, y reemplázalo inmediatamente por una frase de convicción. Al principio parecerá artificial, casi forzado, pero esa sensación no es señal de falsedad, es señal de cambio. Con el tiempo tu mente empieza a aceptar esas palabras como órdenes, y tu postura ante la vida se transforma. Recuerda, las palabras crean mundos. Churchill creó resistencia con palabras. Hill abrió puertas con palabras. ¿Y tú? ¿Vas a seguir usando un lenguaje que refuerza las limitaciones o vas a empezar a hablar como alguien que ya ha triunfado? El cambio verdadero comienza dentro de ti y no fuera. La forma en que piensas, hablas y actúas crea la identidad que moldea toda tu realidad. No importa si ya pasaste de los 35 o 50 años, porque el momento de decidir quién eres comienza ahora. Y si este contenido te ha tenido sentido, debes saber que el siguiente paso ya te está esperando. El próximo video que aparece en la pantalla te ayudará a subir un escalón más en esta jornada de evolución para convertirte en un 1% mejor de lo que eres hoy. Te agradezco de corazón por haber estado conmigo hasta aquí y te esperaré en el próximo video.